Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Siddhantotpalasaranitya Hamsam Vilasatmakam Audaryakya Sudam Sevakaranam Vishram Bhakti Pradam Yachna Yukti Vichakshanam Tagabido Vaishishta Shakya Sada Vandeham Tripurari Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gododai Pushpavanto Chitro Shando Tamundo Vandeham Shri Ramakrishno Abhaya Charanasako Sukado Paramanando Sundaro Subalapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay. Hello everyone, welcome to the fourth class on the third verse of the Shikshastakam. So just briefly to recap, I think Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en las clases pasadas, hablando de localizando el verso, el tercer verso del Shikshastakam, donde se encuentra en el Chaitanya Charitamrita. En el Chaitanya Charitamrita, en tres partes distintas, hablamos de eso un poco. Y luego hablamos un poco acerca de la relación del el verso con Nishta, desde la perspectiva de Srila Bhaktivinoda Thakura, la perspectiva que tenía a partir de Sri Rupa Goswami. Essential in the kind of beginning, middle, and end of our practice. Of course, there's no end of the practice in Bhakti and Gaudiya Vaishnavism, but I spoke a little bit about it, how it's Entonces hablamos un poco de qué tan útil es en el inicio de nuestra práctica para desarrollar nuestra humildad, nuestra tolerancia. Y al menos en el inicio de nuestra práctica, nosotros debemos ocuparnos de esto de forma teórica, para ir profundizando en esto y utilizar y mirar cuáles son los parámetros en los que vamos a trabajar. Entonces tenemos que ver cuáles son las cosas confortables o no confortables que nosotros tenemos que afrontar para servir a nuestro guru y desarrollar nuestro sadhana y para mirar nuestro progreso. Y luego en las etapas medianas del proceso, eso se relaciona con las diferentes ofensas. Luego miramos cómo el verso y cómo en las etapas más altas del desarrollo del Bhakti, y hablamos cómo este verso aplica finalmente a Sri Rupa y Sanatana Goswami o personalidades de este tipo. Y luego fuimos línea a línea y vimos cómo estas cualidades de la humildad y la tolerancia son vistas en estas personalidades. Luego vimos que vimos cómo en la
perfección del Bhakti, esto también sigue funcionando como una enseñanza demasiado invaluable. Nunca se deja a un lado, ni siquiera en los estados perfeccionados. Nunca se vuelve redundante la humildad y la tolerancia, dando respeto a otros y no queriendo tener respeto para uno mismo, una misma. Nunca se vuelven redundante y aplica a los niveles más altos, a todos los niveles. Bhakti in the sense that Y las prácticas como Gyan, Karma, Yoga, las prácticas de estas están mezcladas con el Bhakti y por lo tanto derivan del Bhakti esto, estas características y estas condiciones. Guru Maharaj recientemente en una clase dijo que en el Gaudiya Vaishnavismo el sadhana y el sadhya, el objetivo, son básicamente lo mismo. En Goloka lo que vemos es que siempre está adoración a la deidad, este canto del santo nombre en todo momento, el kirtan siempre está funcionando. Hay un ejemplo de cómo esto funciona, por ejemplo, en la adoración a Govardhan, de Rohini, y esto es muy bueno tenerlo presente. Guru Maharaj dice, da este punto, que en este verso Sri Chaitanya Mahaprabhu está condensando toda la enseñanza. Vemos estas cualidades en devotos muy elevados, como vimos como en Rupa y Sanatana, son entendidos como la personificación de estas cualidades. Y los devotos avanzados se caracterizan por ver a Krishna en todas partes y por respetar a todo el mundo. Y ellos muestran una humildad muy, muy alta. Ese es el estado de la mente en el que uno se siente bajo, incluso aunque uno tenga todas las cualidades excelentes que uno pueda llegar a tener. Esto ha sido definido como Sanatana Goswami en el Chaitanya Charitam, en relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu, visto por Krishnadas Kavira Goswami. Entonces se habla de cómo un devoto muy elevado se ve a sí mismo de forma muy baja. Rupa y Sanatana sentían genuinamente de esta forma. Eran muy cualificados tanto material como espiritualmente, pero sentían que se sentían peores que Yagai Madai. Incluso ellos pensaban que Yagai Madai tenían unas cualidades. Se comparaban con Yagai Madai y en relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces ellos decían que Yagai Madai tenía unas cualidades buenas y no le importaban las cualidades malas. Sabemos que todo mundo tiene buenas y malas cualidades. Todo mundo es una mixtura de cualidades y faltas. Y si hay una persona que medita o se enfoca en las faltas, entonces ese no es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Mientras que meditamos en el Siksastakan,
en nuestra conciencia, en nuestra identidad. Enfocarnos en las cosas, en los errores de las demás personas es una forma pervertida de meditación. Uno siente poseído por las malas cualidades en las cuales uno se está enfocando. Entonces, recordar que cuando uno está señalando a alguien con un dedo, hay otros dedos restantes que lo están señalando a uno mismo cuando uno hace esa seña. Y entonces está uno atribuyéndose esos mismos errores, aunque uno no se dé cuenta. Es mucho peor que tener esas cualidades. Encontramos estas cosas y cómo funciona en los más altos reinos, por ejemplo, en las gopis. Ellas tienen el tesoro del Prem y se sienten a sí mismas muy pobres espiritualmente. Son muy humildes. Todo el Venugita es un tipo de ejemplo paradigmático, hermoso, donde ellas glorifican a otros, a todo mundo, a las nubes, la flauta, al venado, los venados, a otros, como hemos, se menciona en el tercer verso, glorificando a los demás y no esperando ningún honor para uno. Se sienten a sí mismas muy bajas y lamentan su falta de amor y de auspiciosidad. Eh, Escuchamos muchas clases de Swami Padmanabha sobre este canto. Es muy bueno para nosotros repetirlas y escucharlas. Entonces, estas cualidades se mencionan en el tercer verso de la forma más exaltada. Entonces, ellos ven que este verso es, es algo muy importante que nos va a llevar, nos va a capacitar por la eternidad. Cada línea, miremos un poco acá. Trinada Pisu Nichena Tarora Pisa Hipnuna Amanmiya Manadena Kirtanaya Sadahari. Debemos ser más humildes que un pedazo de pasto, más tolerante que un árbol, no esperar honor, darle honor a todo mundo. Y en ese estado, seguir cantando constantemente el nombre de Hari. Los devotos, estos son los síntomas de un devoto que canta sin ofensas. La primera línea habla de la humildad natural del devoto o la devota, porque ella está completamente desapegada de la gratificación sensorial. Bhaktisiddhanta Sarasvati definía la humildad como esa falta de deseo, de actitud de disfrute. La segunda línea habla en el contexto de volverse la tolerante como un árbol. Bhakti Siddhanta habla de ser completamente compasivo, libre de envidia. Y la tercera es estar libre de deseo, de reconocimiento, pratishta, no buscar reconocimiento. Y la cuarta, dar respeto a todo mundo, a todos los seres del universo. Eso, por supuesto, estas cosas están bloqueadas por nuestro falso ego que tenemos, en la idea de que yo soy el centro, el disfrutador. El Gita dice, por ejemplo, cuando está describiendo la naturaleza del falso ego,
Hay una línea muy famosa. Yo soy el Señor, yo soy el disfrutador, yo soy exitoso, feliz. Pero Bhaktisiddhanta dice, refiriéndose al ego falso, que este pensamiento es de alguien que está intoxicado con el deseo de, deseo de disfrutar materialmente y no tiene una percepción de lo real y no hay tolerancia. Desea un prestigio material y tiene una naturaleza envidiosa esta persona. Estas cualidades, estas cualidades, entonces, del verso al Sikshastakam desmantelan nuestro falso ego. Y por esta razón nosotros encontramos en diferentes tradiciones religiosas del mundo que estas cualidades pertenecen a aquellos que están desmantelando el falso ego. Guru Maharaj, por ejemplo, dice que para ser completamente espiritual, uno tiene que enfrentar nuestro ego, cultivar estas cualidades del Sikshastakam como una regla de oro para enfrentar nuestro falso ego. Y en un sentido más amplio, todas estas cualidades caen bajo la sombrilla de la regla de oro, un nombre que se le ha dado, el tipo de idea de que estas cualidades se encuentran en todas las tradiciones espirituales del mundo. La idea de tolerancia, humildad, compasión, tratar a los demás como uno quiere que lo traten a uno y se enfatizan porque esas cualidades, la falta de ese espíritu de disfrute, encontramos en los diferentes grandes maestros del mundo, no porque sean cuestiones morales o leyes morales o porque no quiera que la gente sea feliz o ellos mismos que practican eso ser felices, sino porque practicando esto, cultivando estas cualidades, se encuentra uno con el ego falso y hay un enfrentamiento con este. Entonces es una forma práctica de hacer esto. Podemos hablar de la superación del ego, pero estas cualidades que se encuentran en estas personalidades son formas prácticas de hacerlo, que llevan a la realización de lo que uno realmente es, de la posición de uno real. Desmantelan el falso ego y nos muestran la verdadera posición ontológica de uno. Eso es un gran potencial de la felicidad, de una gran felicidad. Y esta es la razón de por qué nosotros lo encontramos en diferentes religiones. Entonces nos llevan a desarrollar una situación en la que podemos llegar a ser realmente pacíficos y felices. Y debemos desmantelar nuestro falso ego para poder encontrar el verdadero y poner a Krishna en el centro para ser realmente felices y pacíficos. Entonces la práctica de estas cualidades nos lleva a entender que esta idea absurda de nosotros ser el centro es algo que debemos superar. Requiere considerar poner a los
poner al punto de vista de los demás antes del nuestro, no entendernos como el centro del universo. Nos da una perspectiva distinta y, y entender y poner las necesidades y deseos de otros también sobre las nuestras. Dejar de sentirnos el centro del mundo. Y entonces son muy valiosas. Cuando hacemos un esfuerzo consciente de abandonar esa falsa mentalidad, no estamos aniquilando a nosotros mismos, sino estamos dando un cambio, un giro de perspectiva para un sentido mucho más hermoso de lo que somos nosotros. El yo se expande. La superación del ego no es algo malo, es más bien algo que amplía nuestro ego, nuestro yo verdadero. Entonces, cuando vemos a algunos devotos que se ponen una pajita en la boca, es para mostrar de forma externa, para mostrar la humildad de forma externa. Trivarta, por ejemplo, es un demonio que hace muchas cosas. Ser humilde como una pajita del pasto. Sanatan Goswami en el Brihad Bhagavatamrita, al define Daina, humildad, como manteniéndose a uno siempre, siempre bajo, sentimiento bajo, aunque tenga todas las cualidades más grandes. Y él dice que esta es la verdadera raíz del servicio devocional. No solamente nos ayuda al bhakti, sino que es la raíz misma. Mahaprabhu describe de forma similar cuando él da sus instrucciones. Entonces, cuando el devoto es muy exaltado, pero se siente muy bajo y da respeto a todo el mundo. Entonces, estamos hablando la vez pasada de Sri Rupa y Sanatana. Y esa es la forma en la que Mahaprabhu los describe a ellos. Entonces podemos ver ser más bajo que el pasto y más tolerante que un árbol. Krishna mismo se la pasa pensando acerca del pasto de muchas formas. Por ejemplo, cuando está alimentando a sus vacas y cuidando el diferente pasto para esto. La mente de Krishna, él le gusta mucho pensar, se preocupa mucho por esto para tener buen pasto para sus vacas. Especialmente en Brindavan, el pasto allá es muy exaltado. En Kumkum, en los pies de Krishna, vemos en el Gita, por ejemplo, primero estaba en el pecho de las gopis, que termina en los pies de Krishna y termina en el pasto de Brindavan. Y después las mujeres pulindias le dan reverencias a este pasto. Ser más bajo que un pedazo de pasto es muy bueno y es muy útil para uno. Es, esto se puede servir para alimentar a las vacas que se convierte, que viene que se convierte en leche y creo que escucho aquí que el arroz que alimenta el mundo es una especie de pasto. Es muy útil de muchas formas. La forma en que se construyen casas
con ello. El bambú, por supuesto, también puede entenderse como un tipo de pasto. Es algo muy querida, una forma muy querida para Krishna. Pero lo más importante es que realmente se coloca, nosotros, el pasto tiene esa forma natural de tener un ego bajo, de sentirse más bajo que los demás, intolerantes. Bhaktivinoda da la meditación, aunque el pasto es pura materia, él tiene un ego muy bajo. Entonces el ego del pasto es proporcional a su tamaño, mientras que el ego que tiene él, dice Bhaktivinoda, es muy alto para lo que él es, entonces debe trabajar para disminuirlo. Creo que en en los Upanishads se habla de la tierra y se habla allí de cómo existen infinitas almas y las almas pueden encarnar en el pasto y en todas partes. Escuché un ejemplo de alguien sufriendo que él decía que el falso ego es como cargar muchos martillos pesados. No sé si has visto la película La Misión con Robert De Niro. Es acerca de unos misionarios en los tiempos coloniales y el carácter de Robert De Niro. Él estaba cargando muchas cosas, tenía mucha austeridad y empieza a cargar una montaña donde había una cascada muy larga. Esto me hace pensar en eso. El falso ego es como cargando un montón de peso. Nuestras posiciones siempre nos hace poner en una posición defensiva, protegiéndonos a nosotros, protegiendo nuestras cosas que tenemos, nuestras posesiones. Y el falso ego siempre va a hacernos fallar de alguna forma. Y te ponemos demasiado esfuerzo. Es mejor practicar la humildad porque es muy natural, no es una imposición. En el contexto de cantar el santo nombre, en Guru Maharaj, en su comentario, habla de humildad alta y baja. En el nivel bajo, se habla en el segundo verso, cuando se habla de Durdaivan, de un infortunio, de no experimentar el éxtasis del santo nombre por las ofensas. Pero cuando uno canta, va superando esto. Primeramente, la ofensa de la no atención, que es la fuente de las ofensas según Bhaktivinoda. Entonces uno entra en contacto con el santo nombre y por supuesto que el Namavasa hay una relación entre Namaparat y Namavasa. Si no ponemos atención suficiente. Sabemos que el nombre de Krishna es el mismo, Nama Chintanya Rasa Vigraha, Purnasya Nityamuto Vinatvan Namanamino. Sabemos que el nombre y lo nombrado son el mismo. Lo que estamos haciendo cantando es llamando a Krishna y Él está ahí.
Y si invitamos a alguien a nuestra casa y él llega allí y no lo tratamos de forma adecuada, no, si no le ponemos atención y lo ignoramos, entonces pues es algo muy infortunado para nosotros. Cuando ponemos atención, mientras cantamos o tratamos de hacerlo al menos, naturalmente, estando en la presencia del nombre, nosotros veremos nuestra posición y la posición de Krishna y va a ser evidente quién es quién y quiénes somos nosotros. Y la humildad va a resultar naturalmente, nada forzada. Y de acuerdo a la posición que tenemos, el miedo desaparecerá, no tendremos miedo de nada, de la muerte ni de nada, y solo sentiremos protección. Entonces, este sentido de humildad es como una forma de contrición, no tener, no tomar ventaja del santo nombre. Eso es lo que debemos intentar comprender para remover los obstáculos, para recibir más misericordia de la práctica. Surge en la mente cuando uno se compara la generosidad del santo nombre y la resistencia que nosotros tenemos frente a él. Entonces, en el contexto de la humildad, también tenemos la más alta humildad. Esta es la humildad de darnos cuenta la posición de nuestra y de la posición de Krishna, que viene de Anu Chaitanya, viniendo en contacto con nosotros. Y la comprensión de la infinitud de Krishna. Y entonces eso va a ser muy natural, que es la falta del espíritu de disfrute. Él es el disfrutador, él es el centro. Esa es la realización que nosotros lograremos poner atención suficiente al santo nombre, ya que lo hemos invitado a nuestra casa. La realización de que Krishna es el disfrutador y el centro de todo. Y yo estoy propiamente situado a un lado de él. Entonces eso va a resultar naturalmente. Y vemos este tipo de humildad en Rupa, Sanatana y todos los grandes devotos que realmente han probado, que tienen este logro. Ellos tienen de qué ser orgullosos porque han probado este néctar y esta realización, pero no lo son. En las palabras de Sanatana Goswami, en el Brihad Bhagavatamrita, que es un libro muy hermoso y hay unos libros muy hermosos, unos versos muy hermosos acerca de la humildad. Una persona inteligente que cultiva el pensamiento, el habla y su actuación en la humildad. Entonces es una persona muy exaltada que debe ser adorada. Y entonces es una cualidad inherente del bhakti, la humildad misma. Dainya, humildad, viene cuando el prema llega completamente, cuando Dania se relacionan, Dania y prema, ambos son causa y efecto.
El uno causa al otro y la otra al otro. La humildad causa al prema y el prema a su vez causa una forma más elevada de daño. Ser más tolerante que un árbol ahora. Cuando hablamos de árboles, cuando pensamos, todos los árboles son hermosos. Cuando compramos una casa nueva, queremos tener un árbol en nuestra casa. Plantamos muchos árboles de frutas, de flores, de todos tipos. Lo que significa es que la cualidad de la tolerancia es muy hermosa. La tolerancia se extiende a través de la compasión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda, cuando describe estas cualidades, es que los árboles son muy hermosas y la tolerancia es muy hermosa. Y él habla de esta tolerancia. Él dice que el árbol es tan tolerante. Por ejemplo, ahorita vemos aquí que hay tanto calor y nos da una sombra. El árbol es tan tolerante. Tolera el sol, el viento, lluvia. A los perros que se orinan en él. Que nunca es tan tolerante que pasa todo esto y nunca piensa en no dar lo que da. Dar sus frutas, fragancia, sombra. Incluso si una persona va a cortarlo. Y es donde Bhaktivinoda Thakura nos da esa idea de la misericordia allí. Y los devotos son más tolerantes que un árbol. Más tolerante que un árbol, se dice en el verso. Los devotos tienen que ser como amigos de todo el mundo. Eso es una compasión libre de envidia. Es el carácter de Sri Chaitanya Mahaprabhu y todos sus seguidores, más tolerantes que un árbol. Mahaprabhu describe esta tolerancia de dos formas. Dice que cuando se corta no protesta, como Jesús, Haridas Thakur, si están familiarizados con sus historias. Cuando el árbol está sufriendo, cuando está cercano a la muerte, ni siquiera pide agua. Es tan fijo en su lugar, es la personificación misma de Nishta. Un árbol es la personificación de ese estado de Nishta. Los árboles están enraizados en el suelo, están fijos en su lugar eternamente, ofreciéndose a sí mismo a los demás. Nunca se levantan y se van, no tienen deseos personales. Como estás tú en el ashram, por ejemplo, podemos darle reverencias a los árboles porque nunca se van. Bueno, un devoto puede decir, un practicante puede decir, bueno, me voy porque tengo que hacer algo, pero los árboles no hacen esto. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que cuando están en peligro de muerte, el árbol se mantiene. Los árboles son tan generosos incluso en peligro. Es algo que debemos aprender de ellos, porque no es fácil hacer esto. Es muy fácil ser generoso cuando todo está sucediendo de forma fácil para nosotros, buena, pero no es fácil ser generoso cuando estamos en una posición súper difícil. Lo vemos en grandes devotos como Prabhupada. Por ejemplo, en los videos que vemos de sus últimos días, casi en la muerte, él está aún grabando el Bhagavatam, se mantiene dando, enseñando, aunque su cuerpo se está desvaneciendo.
Él personifica realmente la generosidad de los árboles. Y entonces en la escritura encontramos muchas glorificaciones a los árboles, son muy queridos por Sri Chaitanya Mahaprabhu y por Sri Krishna, así como el pasto. Krishna, su vida personal vive él siempre está viviendo en el bosque. Su tierra está cubierta de árboles, de árboles, kalpavrikshas. Cuando decimos panchakalpa, estamos hablando de los árboles y los devotos, como damos ese es Pranam mantra. Y Krishna siempre es muy afectuoso por los devotos y por los árboles. En el Bhagavatam hay una parte muy linda en donde Krishna glorifica los árboles. Es bueno leer esta parte, glorificando a los árboles. Al final de capítulo que Krishna le roba la ropa a las gopis. Eh, Entonces hay diferentes definiciones de Bhaktivinoda, en el Chaitanya Charitamrita también, y aquí en el Srimad Bhagavatam. Voy a leer acá. El Señor Krishna dice, Sudal, Arjuna, Rishava, Yatri, Varutapa. Vean la fortuna de estos árboles. Su vida está dedicada a los demás, tolerando todo lo que les pasa. Nos protegen a nosotros. Es un verso muy bueno. Está hablando de la práctica, como nunca termina, encontrar el kirtan de forma perfecta. Aquí encontramos una forma muy hermosa interesante de kirtan, que habla del parishat. Hay Nam Kirtan, Nam Rupa, Guna, Lila, Kirtan, pero también hay Parishat Kirtan. Kirtan de los asociados. Y Krishna está hablando aquí, llamando a sus amigos, hablando con sus amigos. Y él le dice, vean la fortuna de estos árboles, que su vida está dedicada completamente a los demás, tolerando el viento, la lluvia, nos siguen protegiendo. Estos árboles están manteniendo todas las entidades y ellos actúan como grandes personalidades. Y vemos de nuevo la similaridad entre los árboles y los sadhus. Los sadhus siempre están dando y son compasivos en todo momento. Estos árboles dan hacen cumplir todos los deseos de todo tipo. Ellos dan todo finalmente. Se ofrecen a sí mismos. Mahaprabhu repite este verso en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 9, cuando se habla del árbol del servicio devocional. Y donde Sri Chaitanya Mahaprabhu se presenta a sí mismo como quien planta y como el jardinero de este árbol. Es una forma muy poética de hablar del servicio devocional y cómo debemos proteger nuestra Bhaktilata Bish. Y él protege este árbol y inconcebiblemente Sri Krishna es tanto el árbol como el jardinero y él está compasivamente distribuyendo el amor. En el Chaitanya Charitamrita se describe entonces este árbol de la devoción como un ejemplo para seguir la tolerancia, la humildad. Y repite estas instrucciones de Sri Krishna en el verso 35 y en el 33.
Es el deber de todas las entidades estar al servicio de los demás. Y las ramas de los árboles nos dan todo, flores, frutos, etc. Los árboles son muy queridos a Krishna y él mismo instruye a los demás en este sentido. Y también entonces vemos cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene tanto afecto por ellos de forma mística. Él tiene un pasatiempo muy místico cuando él viaja por el bosque Dantakaranya, Saptapala. Se encuentran 7 árboles importantes allí. Lo llama él. Y entonces él habla con los árboles y les dice que vuelvan a Vaikunta. Entonces esperamos que nosotros recibamos algún día el abrazo de Sri Chaitanya y volvamos a Vaikunta. Entonces hay una práctica inicial de la tolerancia y una práctica más elevada de la tolerancia, tolerar, por ejemplo, la mente de nosotros mismos y la tolerancia de los demás, que encontramos, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. La aparición y la desaparición de la felicidad, como cuando aparece en las diferentes estaciones durante el año. Habla, por ejemplo, por supuesto, acerca de los diferentes cambios que se están dando en todo momento. Y en las comunidades devocionales nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes con los demás. Por ejemplo, aquí en Madhuban, aquí siempre hay un riesgo de erosión en la tierra. Cuando limpiamos la tierra, los árboles están manteniendo la tierra. En toda comunidad, la tolerancia es lo que mantiene la comunidad junta. Los árboles purifican el aire, también crean oxígeno. Y lo opuesto a la tolerancia, que es la crítica, contamina el aire. Entonces tenemos que empezar a superar estos cálculos mentales de esto es bueno, esto es malo. Y aunque este es un principio principal de la práctica de la tolerancia, a partir de la tolerancia de la mente, vamos a la tolerancia del alma, en donde la felicidad viene del bhakti. En vez de tolerar el karma, y más bien se muestra la misericordia de Sri Krishna en el contexto de estar ocupado siempre en el servicio. Esto se describe en el Srimad Bhagavatam. Voy a ver si lo puedo encontrar. Bueno, ese es el verso que describe ese nivel más alto de tolerancia. Muktipada, Bhaktipada. La palabra siguiente del verso, amanina. Esperar no admiración, evitar el orgullo. ¿Cómo hacer esto? Dando respeto a los demás. Amanina manadena. Aunque
aunque los devotos están ornamentados con todo tipo de cualidades, evitan que sean reconocidos o admirados. Politically incorrect way, it's described an outcast dog-eating woman dancing in the heart. So that's maybe a Se little describe de diferentes formas, esto de forma más política o políticamente correcta o incorrecta. Es no dar espacio a ese tipo de emociones, actuar sin, sin pratishta, sin deseo de reconocimiento, es actuar con modestia. No tiene que ver con cómo se viste uno. No es una, no es una moda. Vemos en comunidades islámicas en donde las mujeres tienen una moda, digámoslo así, específica, pero también puede verse muy materialista. Más bien vemos como, por ejemplo, el pasto es tan tolerante. No me recuerdo un devoto que hablaba de la sal, entonces, que es tan importante para la cocina, para lo que cocinamos. Es una de las cosas más importantes, pero nunca la notemos. Él hace que los de otros ingredientes sobresalgan. Y generalmente nosotros glorificamos en ese sentido los ingredientes, pero nunca la sal, excepto la sal. Pero en efecto es la más importante. Y nosotros deberíamos vivir y ser como la sal, dando respeto a todo mundo, mostrando los logros de todos los demás y no deseando que se fijen en nosotros. Guru Maharaj da el ejemplo de, de alguien que da donaciones de forma secreta. Esta persona no quiere sabe que no quiere que los demás sepan que él es el que hace esto, sin buscar reconocimiento. Si tú haces algo bueno por alguien, sin querer ser glorificado, por ejemplo, hay devotos que arreglan cosas en el templo, pero no quieren ninguna atención para ustedes. Esta es la solución para pratishta, amanina manadena, dando respeto a los demás. Y este es el sentimiento genuino cuando uno da respeto a los demás. Cuando queremos experimentar la realidad de Dios, podemos dar respeto a cualquier dirección, practicar tanto el Sri Chaitanya Charitamrita como el Srimad Bhagavatam da este consejo de dar respetos como dándavas a los otros devotos, pero también dando respeto a todos los seres del universo. Uddhava, por ejemplo, da este ejemplo de meditar siempre en Krishna, pero también en que uno debe renunciar a la vida material y dar reverencias a todos los seres, incluso los perros, los burros y los intocables. Deberíamos tratar esto, dar reverencias, incluso a un árbol, o dar reverencias a las vacas. Hay algo poderoso en realmente mover nuestro cuerpo en esta forma sumisa, enfrente de los devotos, por supuesto, del templo. Es fácil decir, las palabras son fáciles de decir, pero hacerlo realmente es poderoso.
En el Islam, yo estaba viendo unos videos, un joven, creo que alguien que es de otro país, convertido al Islam, decía esto: tratemos de poner nuestro cuerpo y nuestra cabeza en el suelo. Es algo, una práctica muy poderosa. Y la idea de la que se habla aquí es que cada cuerpo es un templo básicamente de Hari. Y entonces todo el mundo es respetable y adorable. So this is, the bodies of Los everybody. cuerpos de todo mundo es, son entendidos como, deben ser entendidos como templos. No debemos entonces pelear ni respetar a nadie. Aunque el templo pueda ser, estar sucio, feo o de alguna forma, aún nosotros tenemos que dar respeto a este y respetar a los devotos, a Tulasi, dar respeto a todo el mundo y a los devotos todas las mañanas, cada mañana, a Tulasi también. Toda religión dice esto. Tenemos que tener respeto por todo el mundo, no solamente por los devotos y no solamente por nuestro guru. Cuando se predica y se enseña y dando estas instrucciones, cuando la gente se trata con respeto y reverencia, ellos muestran, se vuelven conscientes de su realidad interna, de su forma interna verdadera. Creo que estamos en el tiempo. Vamos a leer la última línea. Kirtaniya Sadahari. Debemos glorificar a Sri Hari de forma incesante, no parar a hacer esto. Esa es toda la idea de los Gaudiya Vaishnavas. El servicio de las 24 horas. Pero es una cuestión difícil de entender cómo hacerlo. Estaba leyendo un libro de un ruso, creo, un cristiano ruso, eh, que tiene esa idea similar de cantar el nombre de Dios a toda hora. Cantar entonces, ellos hablan de forma muy similar y nosotros tenemos muy poco poder de controlar nuestra mente, en el sentido de que no podemos llegar a un estado tan fácil como un yoga, como un yogi o algo así, para cantar constantemente en todo momento, para no ser distraído. Eso está por fuera de nuestro poder. Desde diferente punto de vista, yo lo apreciaba de esta lectura, este sentido. Cuando se habla de Kirtaniya Sadahari, se refiere Kirtan en el contexto de Bhakti puro, Ahaituki Apratihata, Aprahitayata, interrumpido, no obstruido, Nitya Kirtan, con la intención de hacerlo en todo lugar, en todo momento. Bhaktivinoda Thakura dice, no lo he leído, pero leí una cita de allí. Él básicamente dice, ¿qué significa esto? Cantar 24 horas del día,
regardless of one's position, one should Sin remain considerar nuestra posición, nosotros deberíamos permanecer en este canto todo el día. Permanecer en esa posición y cantar el nombre de Krishna todo el día. Lo que está diciendo acá, eso es como nosotros deberíamos entenderlo. Y creo que es como se tiene que volver como la respiración de nosotros, el corazón, el pulso del corazón, el latido del corazón que está tan cerca de nosotros, que se hace, es parte de nosotros, se vuelve algo natural de nosotros, la forma de corporizar esta vida. Si nos empezamos a acercar cada vez más a nosotros mismos, a nuestro verdadero yo. Quizás no estamos cantando 24 horas al día, pero poniéndonos en la posición de que de que el santo nombre es como nuestro latido de corazón. Esos son algunos pensamientos, ideas acerca de las 5 líneas del verso. Y para concluir, entonces encontramos el verso que define al Vaishnava, digámoslo así, nuestra práctica completa. Es una descripción del Vaishnava. Vanchakalpaturvyasya kripa sindhubhya patitam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. El devoto es como un árbol de deseo, como tolerante, un océano de compasión, humilde, patita bhavana, ayudando a todo mundo, llevando al mundo sagrado. La forma de cantar de forma sin ofensas, como librarnos de las aparadas, de los anartas. Y el canto puro solamente puede ocurrir en el canto del sadhu sangha. Esas son las herramientas que debemos utilizar, estar en la comunidad de los devotos. Y se describen los ornamentos del canto puro. Estos son los ornamentos de los devotos avanzados. Y la forma mejor de desarrollar esas cualidades es utilizando tiempo, gastar tiempo en esto. Es lo más valioso. Lo más valioso no es el dinero, los millones de dólares, ni nada de esto, sino es gastar nuestro tiempo, utilizar nuestro tiempo de forma adecuada. Prabhupada es muy famoso para esta idea de no gastar nuestro tiempo ni nuestro dinero en de formas innecesarias, dando a los demás, como el Kalpavriksha, como los devotos que están haciendo esto. Es interesante porque cuando vemos en el Srimad Bhagavatam, en el Brahma Vimohan Lila, cuando Krishna está robando, cuando Brahma le está dando dandavas a Sri Krishna, Prabhupada dice, Brahma da oraciones con mucho respeto, atención. Esas fueron las últimas palabras, 3 últimas palabras, en su famoso Bhagavatam de Srila Prabhupada. Gran humildad, respeto y atención. Son palabras muy poderosas que corporizan el tercer verso del Siksastakam. Creo que está un poco fuera de tiempo, pero ha sido muy bueno haberlos tenido acá, haber dado estas clases. Me han forzado a ver en este verso, a profundizar en este verso. Por supuesto que lo tengo que practicar. Necesito cultivarlo más. Entonces voy a pedir que si alguien tiene
comentarios, correcciones, preguntas, se sienta libre de, por favor, hacerlas. Haribol, Haribol. Yes, I can. I can see you too. sí, te pueden ver y escuchar. No tengo preguntas, solo quería decir muchas gracias por tus casas. Encuentro que esta serie es muy, me inspira mucho y me provoca mucho. Y creo que estas clases, y espero que sigas dando clases de este tipo y nos veamos pronto, Haribol. Thank you very much. It's very Muchas gracias, eres muy amable. Thank you. Anybody else have ¿Alguien más quiere decir algo? any questions? ¿Alguna pregunta? Okay, well, thank you. Bueno, es muy lindo haber estado con ustedes. Nos vemos pronto en alguna parte. Vancha Kalpata. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna. Thank you. Ivan Gaurasundara Prabhu ki jai.